que están haciendo juntos una actividad maravillosa enmarcada en la conmemoración de los 200 años Siempre Libre Santa Cruz. Pero bueno, después de decir que estoy feliz de la vida, aquí mi querido amigo Mauricio Ríos me va a borrar la sonrisa de la cara. No, mentira. Mauricio, economista, buen día, querido. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y te voy a pedir disculpas porque estamos un poquito desfasados. Ningún problema, por favor, Maggie. Más bien yo encantado de poder volver a conversar contigo, siempre, en todo caso. ¿Cómo estás? Saludos hasta San Javier. Mira que aquí, no solamente aquí, tengo una amiga que nos escucha siempre desde Italia, Estela Vaca, tengo mi amiguísimo entrañable que nos escucha desde Lima, Perú, tengo mi otro amigo amoroso que estoy en deuda con él, Roy Justiniano, que está en Estados Unidos, Chelelo que también se conecta, en fin, si me pongo a nombrar solamente como referencia que te van a escuchar por todas partes. Digo que me vas a quitar la sonrisa porque vamos a hablar de economía y vamos a comenzar hablando del presupuesto general del Estado 2025. Creo que es un buen punto para englobar todo lo que está pasando, ¿o no, Mauricio? Sí, totalmente. Bueno, mi objetivo no es borrarle la sonrisa a nadie, a ti menos que a nadie, pero antes de entrar en detalles, yo preferiría hablar más conceptualmente de lo que está pasando con el presupuesto y lo resumo de la siguiente manera. Más de lo mismo. Y están planteando jauja para un momento en el que no hay dinero. Están planteando un presupuesto para celebrar el bicentenario el próximo año en un contexto verdaderamente crítico y donde evidentemente las cosas van a ser definitivamente peor. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el gobierno, a pesar de que ha habido años en los que ha tenido una muy mala ejecución presupuestaria, que es de celebrar para mí, ahora voy a explicar por qué, que tenga una baja ejecución presupuestaria, están planteando cada vez más gasto, cada vez más estímulo de la demanda agregada interna, cada vez más consumo, cada vez más endeudamiento, cada vez más devaluación. eh, y esto nos va a llevar a un estancamiento económico cada vez más complicado, cada vez más difícil de sobrellevar y cada vez más inflación. Es decir, este es un preaviso de mayor estanflación para 2025, mayor estanflación para 2025. Y mi hipótesis es que estos señores se están jugando al desastre. Entre otras cosas, me pongo a pensar y digo, estos señores ya están planteando su retorno antes de siquiera haberse ido. Es decir, están complicando tanto las cosas como para que para cualquier gobierno eventual que fuera a haber, si acaso no fuera del MAS, fuera tan complicado resolverlo, sobre todo por las ideas que tienen la gran mayoría de opositores respecto a cómo se debería solucionar la crisis, pues sería imposible y ahí sí retornarían para no irse nunca más. ¿Qué es lo que sucedió en la Argentina cuando volvieron los Kirchner luego de todos los errores que cometió Macri durante su gobierno, por muy buenas que hayan sido sus intenciones? Entonces, es muy probable que estas cosas vayan por ese lado y la gente tiene que acomodar sus expectativas en ese sentido. Entonces, nuevamente, el presupuesto es más jauja para un momento en el que hay cada vez menos dinero, hay cada vez más inflación, cada vez menos oportunidades de empleo, de inversión, de generar riqueza o al menos aguantar. Es decir, no es cierto que hay incertidumbre respecto a lo que vaya a pasar en el futuro, sino más bien que la crisis se va a seguir agravando y esta es una de las señales más importantes, por más de que se trate solamente de un proyecto todavía. El presupuesto va a estar orientado a seguir gastando. Mauricio, a ver, quiero que me des detalles. ¿Cuáles son esas señales o los datos que vos has recogido de este proyecto del presupuesto general del Estado para decir esto es más jauja que cualquier otra cosa, no está encarado a resolver ningún tipo de problema, sino más bien a complicarle la vida a cualquiera que pueda venir después de 2025? ¿Cuáles son los datos de este proyecto que te llevan a esa conclusión? Entre otras cosas, una de las más importantes, críticas, sobre todo derivada de la coyuntura, es el hecho de que estén dedicando más presupuesto, algo más de 2.900 millones de dólares, solamente para la importación de combustibles para el próximo año. No hay dinero para esto. Ya estamos viendo que YPFB no está siendo capaz, así como el Banco Central de Bolivia tampoco, de poder abastecer el mercado interno. La demanda interna de combustibles, entre otras cosas también porque sus políticas son cruzadas, siguen estimulando la demanda agregada interna y al mismo tiempo no hay dinero para poder
abastecer o para poder satisfacer, mejor dicho, esta demanda. Es decir, en la medida que siga gastando el gobierno en tantas otras cosas que no sean urgentes, como la celebración del Bicentenario, por ejemplo, vamos a seguir teniendo cada vez más problemas. Proyectan un crecimiento. No, no, Sí, perdón, Noel. es que apareció una amiga que amo y adoro, que se llama Daniela Justiniano, que no veo hace meses porque había viajado, pero después hablo con ella, perdón, es que me sorprendí y le explico a la gente, no vaya a pensar que me ha asustado por lo que me estás diciendo, Mauricio, Que, claro, pensé que me perdón. decías, ya no digas tantas malas noticias ¿Ves? Por derivadas eso del pensó que le presupuesto. estaba diciendo que ya no diga tantas malas noticias. No, Mauricio, va, es que Claro, estoy sí, aquí, basta. todos los que están aquí te están escuchando por si acaso, ¿ya? Desde don No, Carlos, no, que es pierde cuidado. el dueño del hotel, y sus niñas, una niña que se llama Daniela, que está por ahí, que la amo y la adoro. Y Negrita, Saludos que en está todo por caso. allá, y Natalia, que está por acá, o Natalia Nicole, ya le cambié el nombre, no importa. Y Erika, bueno, en fin. Y los loros y paraba. Ay, hay una ardilla aquí a mi lado, después la voy a mostrar. No sabes en el lugar que estoy. Me Perdón, Mauricio, encantaría sigamos, conocer. sigamos. Pierde cuidado. Entre otras cosas, proyectan un totalmente irrealista crecimiento de la economía de alrededor del 3,5%. Es una barbaridad. Cualquier organismo internacional medianamente eh, reconocido o reconocible, que por lo general suele ser sobreoptimista respecto a sus proyecciones, no le da más de 1,5% de crecimiento a la economía del país, es decir, bastante menos de la mitad todavía de crecimiento. Eso quiere decir que estamos o dirigiéndonos directamente a la recesión, cuando no, en el mejor de los casos, al estancamiento. Y al mismo tiempo el presupuesto reconoce que va a haber cada vez más inflación, es decir, 7,5% acumulado para el próximo año. Eso es un montón. Yo creo que va a ser bastante más porque el ritmo de devaluación monetaria que estamos, del que estamos siendo testigos ahora mismo nos va a llevar a una inflación todavía mayor. Pero lo que reconoce el gobierno ahora mismo en todo caso. Insisto en decir, esto nos está llevando al estancamiento inflacionario que en términos macroeconómicos o para los que hacen análisis macroeconómico, quienes hacen políticas públicas y demás, saben que es muy difícil salir de ahí. El Ah, estancamiento inflacionario o la estanflación es el peor de los escenarios para poder tomar decisiones que no generen sobresaltos. Entonces, aquí nos están llevando a una situación en la que tenemos que decidir si vamos a aplicar una versión mejorada del 21060 o si vamos a presentar una versión edulcorada del MAS. A esa situación nos están llevando, es decir, no van a haber intermedios aquí. Y desde luego yo me inclino por la primera opción, por una versión mejorada del 21060, y este es un mensaje muy importante también al mismo tiempo para todos los candidatos o precandidatos que están hablando o que aseguran tener la respuesta ante la crisis económica. claro, y ahí yo te voy a hacer un par de preguntas porque tengo una preocupación, ¿no? Sobre todo escuchando una encuesta que nos compartió Morris hace poco, que decía, en el fondo la gente no quiere el cambio de modelo, ni está pensando si el modelo es bien o no. La gente lo que quiere es que el dólar vuelva al precio de 6 puntos tanto, la gente quiere gasolina, ¿no? Y no eliminación de subvenciones, en fin, un panorama así. Y dice, ¿por qué creen que Doria Medina ha comenzado a cambiar un poco el discurso? Ya no está hablando de que va a eliminar las empresas, de que va a despedir a funcionarios públicos, en fin, ese es un análisis político que se está haciendo de la coyuntura. Pero ¿qué es lo que me preocupa, Mauricio? Claro, uno dice, ¿cómo es posible que te presenten un presupuesto general del Estado como este, con todas estas observaciones de fondo que vos estás apuntando? Tal vez es porque, como dijo la ministra de la Presidencia, para el gobierno no existe crisis. Sí, puede ser. Bueno, mira, respecto a las encuestas, las hay siempre de todo tipo, para todos los gustos, de todos los colores y tamaños. Yo me prefiero inclinar hacia la idea de que a la gente hay que darle lo que necesita, no lo que quiere. Y a la gente hay que saber explicarle muy bien cuáles son los problemas y en qué va a derivar esta crisis si seguimos por el mismo camino. Hay que hacerle, hay que explicarle, no voy a decir hay que hacerle entender como si se trataran de tontos, no, no tienen por qué saber aquello en lo que uno se ha especializado con el pasar del tiempo. Hay que explicarle a la gente, hay que ofrecerle un punto de vista distinto y decirle que el problema es estructural y que cuanto más ambiciosos seamos sobre las reformas estructurales en el país, menos peor nos va a ir o menos tiempo va a durar la crisis. ¿Sí? Hay que manejar las expectativas en ese sentido. Cuando uno escucha a un político,
uno tiene que estar preparado para escuchar lo que uno quiere escuchar, o al revés, los políticos están preparados para decirle a la gente lo que quieren escuchar, no lo que deberían decir necesariamente. Esa es la diferencia entre los analistas y economistas, que no nos dedicamos a la política o no nos acercamos o no estamos merodeando a ver cuál va a ser el cargo o la pega que vamos a conseguir en función de lo que le digamos a la gente que es importante hacer. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Hay que decirle a la gente lo que debe escuchar. Entonces, yo digo, si no hay un cambio muy ambicioso estructural en la economía del país y al mismo tiempo constitucional, me atrevería a decir, porque entre otras cosas yo creo que el gran desafío aquí está en abolir el Estado plurinacional. No sé si gradualmente o con una estrategia de shock, pero la actual estructura institucional que nos ha traído el Estado plurinacional es gran parte de lo que no nos permite avanzar o de lo que nos está hundiendo en todo caso, porque hay muchos candados dentro de esta constitución, además, que nos llevan a problemas coyunturales, no al revés. La coyuntura no nos está obligando a cambiar la constitución, sino que es la constitución la que nos está obligando a aceptar un modelo que no funciona ni siquiera en teoría. El ministro Montenegro, el ministro de Hacienda, decía que el problema había sido un error humano al haber aplicado el modelo económico. El responsable de haber aplicado, en todo caso, mal ese modelo es el propio presidente actual. Exacto. Pero el problema no es ese, sino el haber forzado a la gente a aceptar ese modelo, a vivir en un modelo que no funciona ni siquiera en teoría. Entonces es por eso que la gente debe comprender que los cambios deben ser estructurales, que no se van a dar de la noche a la mañana, pero por cuanto más ambiciosos seamos y más caigamos en cuenta de que las necesidades son mucho más grandes que las aparentes, pues va a ser mejor. ¿A qué me refiero de manera más concreta todavía? No hay por qué esperar a que lleguemos a un desastre, probablemente de hiperinflación incluso, no exagero, existe la posibilidad de que eso suceda, aunque no sea todavía tan probable, para poder aplicar las medidas necesarias, para poder aplicar lo que mencionaba más temprano, un 21060 versión mejorada, corrigiendo algunos de los errores que se cometió en ese momento. Afortunadamente ya contamos con esa experiencia, ya sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y aquí definitivamente lo que no funciona es el modelo económico, social, comunitario, productivo, que por cuanto más gasta, más hunde la economía, a pesar de que hay keynesianos, incluso opositores, que piensan también de esa manera, que para salir de la Es, crisis hay que sí. endeudarse más, hay que seguir estimulando la demanda agregada, hay que mantener, hay que abrazar el statu quo por temor a que incendien el país, si acaso alguien se atreve a abolir ese Estado plurinacional y se atreve a modificar estructuralmente este modelo económico, social, comunitario, productivo. A eso nos están llevando y nosotros tenemos que estar abocados a evitar estos problemas de la mejor manera posible. Y qué mejor que con estas conversaciones, Maggie. Claro, creo que lo que hay que tratar de mantener y conservar e incluso provocar es que se llamen las cosas por su nombre, ¿no? Vos has dicho algo que es muy importante. No hablemos como políticos que estamos en campaña y lo único que nos importa es ganar votos. Ganemos Correcto. votos, pero con la verdad por delante, diciéndole, gente, y además que no te vas a inventar nada porque la estamos padeciendo la crisis, ¿no? La estamos viendo. La fila en los surtidores, los precios altos, la escasez de dólares, eso no es por acaso. Eso es resultado de la apuesta de un proyecto político como el que has mencionado. No hay otra. Así es, las crisis económicas, Maggie, no suceden como por un devenir de la naturaleza, así como cuando llueve un día hay una crisis económica, porque si no, las crisis económicas tienen causas muy concretas y por tanto hay que pensar en soluciones que vayan a acorde a ese diagnóstico. Tienen que haber prescripciones acordes al diagnóstico, cuanto más ajustado sea posible, mejor, por supuesto, pero aquí los políticos están orientando a la gente a hacerle pensar justamente eso, que aquí simplemente hay una crisis, que hay una crisis política por un lado y una crisis económica por el otro, y que son ellos los que van a solucionar la crisis cambiando simplemente un gobierno y prometiendo que van a convertir el Alto en un nuevo Dubái
o que la van a convertir en el nuevo Silicon Valley. Y bueno, hasta aquí ya estamos hartos de tanta demagogia. Son 20 años de demagogia, Maggie, que nos han llevado justamente a esta crisis. La acumulación de tanta demagogia e impostura y la venta de mejores días a través de la idea esta del Estado plurinacional y las 36 naciones indígenas y demás, que jamás ha sido una realidad. En todo caso, nos han embaucado a todos. Bueno, a mí no, porque yo jamás he votado ni he pretendido siquiera votar por el movimiento del socialismo, pero que son las cosas que nos han llevado a esta enorme crisis. Y cuanto más tardemos en caer en cuenta o aceptar que es de esta forma, pues más crisis vamos a tener y va a ser más difícil plantear soluciones que no generen sobresaltos en el corto plazo. A ver, me provocas muchas preocupaciones y yo pues de repente se me ocurren hacer preguntas en combo, ¿no? Que después hasta yo misma me olvido qué es lo que he preguntado. Pero lo primero, has dicho algo que es preocupante. Están haciendo todo para complicar la existencia de cualquiera que venga, incluso la de ellos mismos, ¿no? Y ahí es donde digo, ¿cómo hacer, cómo lograr un freno para que lo que se ha presentado como un proyecto no se concrete, no sea aprobado así, pero a ciegas, sin ningún tipo de observaciones? ¿No? ¿Cómo lograrlo? Digo, no solamente pensando en los que están arriba en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también en todos los otros actores que están por acá por abajo. Porque te pongo un ejemplo. Se están quejando ahora las gobernaciones porque, oye, no les están dando nada de presupuesto, ¿no? Y habían hecho unas observaciones, hubo la reunión de autonomía, la reunión nacional de autonomía, ahí le habían presentado cosas y resulta que ninguno de los que habían propuesto está en el presupuesto, en el proyecto. La explicación del ministro de Finanzas ha sido, ay, lo siento, pero es que habían plazos que teníamos que cumplir. Ya habíamos presentado el proyecto, no había cómo incluyamos la propuesta. ¿Y cuándo lo presentaron el proyecto? En la mañana y en la tarde fue la reunión. O sea, han ido a la reunión, han escuchado, se han hecho los sonsos, han anotado, sabiendo que ya no había cabida. Lo digo esto porque no es la primera vez que el gobierno hace eso. Yo vengo diciendo que los usa para las fotos, a todingo. ¿Cómo es posible que a una altura como estamos, a la altura esta que estamos del campeonato, los actores todavía continúen creyendo que se puede negociar algo con el gobierno? De repente yo soy muy radical, no sé, pero me llama la atención. ¿Vos crees que hay alguna posibilidad de que ese proyecto que se ha presentado para su aprobación pueda tener algún cambio? Estabas hablando, 300 millones de bolivianos, si no me equivoco, para la conmemoración del Bicentenario. 50 y tantos millones es para el pago del avión, que es más o menos lo mismo que se va en sueldo, ¿no? En sueldos y salarios del Estado. Entonces, y oye, mirando la torta, del 100% creo que es el 84% que se queda entre el gobierno, el Poder Judicial y demás, pero sobre todo para el gobierno. A las gobernaciones le van a dar el 3%, a las 9 gobernaciones departamentales, a los 300 y tantos, no sé cuántos municipios, 5. O sea, la gobernación tiene más o menos, las gobernaciones van a tener más o menos el mismo presupuesto que las universidades, por lo que yo he visto a grandes rasgos. Ese es el panorama, no hay forma de cambiarlo. Sí, mira, el hecho de que el gobierno central esté concentrando tantos recursos es muy importante, por supuesto, pero es todavía más importante caer en cuenta de que no hay recursos. Es decir, las gobernaciones también se tienen que ajustar. El gobierno central, todos los niveles de administración estatal, política estatal, tienen que ajustarse, Maggie. Aquí los únicos que nos ajustamos somos los que no trabajamos para el Estado o con el Estado. Los que no somos burócratas, los que no somos autoridades de legislativo y demás, que son las más cómodas hasta aquí, y solamente se quejan de que el gobierno los engaña, cuando también están muy felices muchos de que se los engañe para no tener que hacer su trabajo, para no tener que ser previsible. Entonces, lo más importante de todo esto es caer en cuenta de que no hay dinero. No es quejarse de que el gobierno está concentrando recursos, hay muy pocos recursos. Entonces, la alternativa no es sentarse en lugares distintos a los del legislativo, porque son es ese lugar pertinente donde se deben discutir estas cosas. Y muchos opositores que ya hemos visto que cuando tendrían que estar ejerciendo el rol de
una auténtica oposición, estoy hablando concretamente de Comunidad Ciudadana, ya han sufrido un desbande y han tenido exactamente el mismo problema desde el principio. Exacto. Y se sabe, entre otras cosas, que es porque Mesa siempre ha comulgado, al menos ideológicamente, con el MAS cuando no han sido socios directos. Entonces, ¿por qué no sospechar que Comunidad Ciudadana siempre ha estado feliz de ser engañada de manera permanente en el Parlamento? Alguno de sus miembros en la Cámara de Senadores ya dijo muchas veces, estamos mucho más cerca del movimiento al socialismo que de, por ejemplo, creemos, sin marcarse simplemente como opositores, ¿no? Es decir, no importan las circunstancias, nosotros vamos a estar más cerca de ustedes que de cualquier otro. Bueno, detalles, pero que la ciudadanía debe tomar muy en cuenta para las próximas elecciones también. No soy optimista, desde luego, pero me preguntas si existe alguna posibilidad de cambiar esto. No, el presupuesto, desde luego que no, pero sí de cambiar tal vez a partir de las elecciones o incluso antes, pero a partir solamente de que la ciudadanía les exija a sus políticos, Ay, disculpa. salud, ser suficientemente responsables y respetuosos con la ciudadanía a las que les pide el voto, por lo menos presentando un plan de gobierno. Todo el mundo dice, ¿para qué van a presentar planes de gobierno si nadie los lee? Bueno, si tú Ajá. quieres hacerte engañar gratuitamente, pues allá tú, pero yo no estoy dispuesto. Yo quiero que los políticos ahora hagan su tarea de una vez por todas, porque si no, serán también ellos los responsables de la crisis que vayamos a tener más adelante, tanto opositores como oficialistas. Entonces, aquí depende de la ciudadanía, de la capacidad que tengan para hacerse escuchar y de exigirle a sus políticos de que abandonen al menos por un tiempo, al menos casualmente, la demagogia y la propaganda, Maggie. Aquí hay que exigirles. Hay candidatos, y con esto cierro, hay candidatos que están aquí mucho tiempo en el mismo escenario, presentándose una elección tras otra, y no han sido capaces nunca de presentar un partido político. Y ahí incluyo también a Comunidad Ciudadana, que es solamente una agrupación ciudadana creada circunstancialmente con el rebalse y con puro inexpertos, con puro improvisados, mejor dicho, no inexpertos. Y ahora tenemos que estar sufriendo las consecuencias. Justamente hay que exigirle a los políticos lo que necesitamos, no lo que queremos necesariamente, May. Y Yo me, nosotros vamos a intervenir para que las cosas sean de esa forma en lo posible. claro, yo te voy a agradecer muchísimo la sinceridad con la que estás hablando. Y te quiero decir, José Luis, mi amigo querido José Luis Arteaga, nos acompaña, él es economista, nos acompaña desde Lima, vive en Lima hace mucho. Dice, felicidades Mauricio, es la primera vez que escucho que debemos abolir el Estado plurinacional que no funciona y que nos ha llevado a esta crisis generalizada. Pope está diciendo, incluso teniendo el motor económico en el país, hiperinflación, terrible. En resumen, la economía de ganar unos poquingos, las chauchas no sirve, dice. Desnudó esta crisis que el gobierno, cogobierno, empresas, ya no veo más porque es larguísimo, fue maquillaje. G77, más vaina. Agustín Vargas dice, nosotros siempre dijimos que la economía social, comunitaria y extractivista es un callejón sin salida. Fueron los mejores años para los neoempresarios de hacer dinero por su cogobierno. Complicado el asunto en cuestión, dice Pope. Me parece que es un buen punto también. Verdad verdadera, ningún gobierno podrá desaparecer el desastre económico, dice Genoveva, Coriquisca, perdón, Genoveva. La percepción de la gente va por ahí, ¿no? Y vos decías otra cosa, depende mucho de la presión que se haga desde abajo hacia los representantes políticos, los que están ahorita en la asamblea, los que están en la departamental, los que están en ejercicio, alcaldes, gobernadores, pero también los que están ahí queriendo pelearse en las elecciones de 2025. Pero para que eso suceda, Mauricio, ¿dónde está fallando ahorita la información para que la gente desde abajo presiona esa representación política? Bueno, entre otras cosas, lo que tiene que pedir la ciudadanía es justamente información. Es decir, como decía más temprano, cuál es el diagnóstico? Unos candidatos han hecho más esfuerzo que otros, evidentemente, pero no sistemáticamente, no de manera sistemática. Yo quiero ver documentos trabajados sistemáticamente, debidamente refrendados,
políticamente. Quiero ver un informe de un político, un diagnóstico sobre la economía con la firma de él sobre el final del documento. Y además, las prescripciones. ¿Dónde están los planes de gobierno? Tenemos menos de un año por delante, May, para las elecciones de agosto de 2025 y todo se va a traducir, como digo, en jauja, en cómo presentarse. Todos van a aparecer con ponchos, con guirnaldas y demás. Pero yo quiero que se pongan a trabajar, porque ya no podemos vivir en jauja cuando ya no hay dinero y estamos en quiebra. La economía del país está en quiebra, está en bancarrota. Y quiero saber a qué se están prestando los políticos hoy en día. No podemos vivir de demagogia. Entonces, información de qué tipo, pues que se las pidan a quienes se están ofreciendo a solucionar todo como por arte de magia. Eh, lo mínimo que tienen que hacer es generar información los políticos. Saber orientar a la gente en el sentido de que hay salida hacia adelante y no con proyectos tan, insisto en decir, debe ser la palabra que más he utilizado en nuestra conversación ahora, demagogia. Abandonemos la demagogia de una vez por todas, porque este país se está dirigiendo a una crisis muy severa, Ma, y esperemos que no termine como en 1985, aunque todo apunte a eso. Esperemos que no. Ahora, claro, esa necesidad de información o que los políticos den esa información, insisto, va a tener que ser arrancada desde abajo, ¿no? Desde la población. Y a veces estamos tan metidos en nuestros problemas diarios, necesito comprar el kilo de arroz y no me alcanza, estoy haciendo filas en 2 días para meterle gasolina o diésel a mi vehículo, y en ese momento protestamos y nos reducimos a compartir unos memes, pero de ahí no hay, digo yo, algo que sea de verdad una presión que te permita arrancarle a esa gente la información que se necesita. Como vos decís, estamos tan poquito tiempo falta para las elecciones y mirá vos por dónde va el debate. No es una discusión ahorita que Tuto se peleó con Manfred, que Manfred no quiere saber de Samuel. En eso estamos. ¿Y por qué no debaten? ¿Por qué no se sientan como la gente, como adultos y debaten? Porque hasta aquí se están portando todos como Evo Morales. Parecen enfrascados en peleas infantiles, dirigidos además a la farándula, muy baratas, muy de medio pelo. Y yo quiero que alguien desafíe a algún otro para debatir. Si algo bueno o si algo positivo o algo nos permitiría ser algo optimistas, respecto del futuro y cómo podrían darse esta vez las elecciones o las campañas, es lo que yo he visto de alguien como Marcelo Claure. No sé si tiene algún vínculo político con alguien en Bolivia, dudo mucho porque también dudo mucho que lo necesite. Ha planteado o ha tenido la iniciativa de realizar unas encuestas que no son nada baratas ni fáciles, que le están permitiendo a la gente guiarse un poco respecto de lo que está sucediendo y a qué podría aspirar. Ha hecho una encuesta sobre cuáles son los candidatos, las preocupaciones que realmente tiene la gente, si tiene alguna esperanza o no, etcétera. Eso ayuda muchísimo, le da credibilidad al proceso. E insisto, es una iniciativa de un ciudadano boliviano, no necesariamente de un político o de un partido político, que sería de ellos que habría que esperar este tipo de iniciativas, pero es de un ciudadano, Maggie. Excelente que haya alguien como Marcelo Claure con esa iniciativa concreta. Espero, además, no le deseo a Marcelo Claure, por cierto, dedicarse a la política en Bolivia. Yo creo que el rol que está jugando ahora mismo es igualmente importante. Ojalá no lo pierda en ese sentido. Puede dedicarse también tranquilamente a generar impacto en la ciudadanía, haciendo filantropía, que ya la hace, pero no en el ámbito político. Ahora recién empieza con la filantropía en el ámbito político y el ámbito de las ideas. Así que cosas como esa me permiten ser relativamente optimista respecto del futuro. Así que sigamos con esa línea. No es que le esté diciendo a Marcelo Claure siga haciendo lo tuyo, sino que nosotros tenemos que encontrar la manera de contactar o de encontrar el vínculo más directo posible con nuestros políticos para decirles lo que pensamos y lo que esperamos de ellos. Y este es uno de los canales, Maggie. Yo estoy aprovechando tu intermedio para dirigirme a los políticos y decirles justamente eso. Estoy esperando que hagan las cosas en serio esta vez, porque nos estamos dirigiendo a una crisis, insisto, muy severa. No espero que se vaya a solucionar de la noche a la mañana tampoco, no es lo que estoy tratando de decirle a la gente, pero que por cuanto más tardemos en aplicar las medidas necesarias y sin necesariamente esperar que esta situación se agrave todavía más como hasta 1985, se puede salir adelante. Entonces, sigamos en esto, Maggie. Agradezco en todo caso que me invites y me permitas decir esto.
Mira, te voy a robar un pedacito más ya, porque tu última respuesta me da pie para hacerte una pregunta. Antes que ratifiques algo que has dicho que me parece importantísimo porque me sirve incluso a mí que soy periodista. Ahorita ya no se trata de que cómo están repartiendo lo poco que hay, es que no hay que repartir. Esa es la No hay recursos clara para repartir, sí, y correcto. dura Hay que realidad. concentrarse, exactamente. Están perdiendo de vista lo más importante aquí, las gobernaciones, las alcaldías y demás, que se están quejando de que no reciben recursos. ¿Y ellos qué Exacto. están planteando para generar recursos en todo caso? ¿Están haciendo recortes? ¿Están recortando personal? ¿Cuáles son las prioridades que están planteando, por ejemplo? Porque es inevitable recortar personal. Entonces, ¿qué plantean ellos? No es cuestión de simplemente quejarse y acusar al gobierno de ser centralista, que sí, también, pero no es lo más importante. Ahora mismo hay que decirle a la gente la verdad, no hay recursos. Probablemente lo que estén tratando de hacer es endilgarle la responsabilidad, que efectivamente la tiene al gobierno central, pero ellos también tienen responsabilidad respecto a la gente que los ha votado. Por cuanto más cercanos estén a la gente va a ser capaz de exigirles también a sus gobernadores y alcaldes que se porten como ellos exigen que se porten en el gobierno central. Clarísimo. Ahora, la yapita que te decía, me has provocado que te haga una pregunta. Para vos, ¿cuál sería, no es una fórmula, pero cuál sería el perfil de un presidente ideal? Hubiera dicho una presidenta, pero ya me han quitado todas las esperanzas de que exista una posibilidad real de que una mujer pueda llegar a ser, al menos aspirar en serio y disputar una presidencia. Lo hemos visto, me decían en Estados Unidos, me ponían de ejemplo, no, acá no figura Amparo ni por si acaso, que es la única que está ahí en precarrera, ¿no? Pero para vos, ¿cuál sería el perfil ideal de una cabeza del Ejecutivo? Te hago esta pregunta porque en este sondeo que nos compartió Morris, salía ahí de que la gente quiere más un empresario, o sea, empresario en el sentido de que maneje economía, que un político. No sé. No, 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 no. Mira, mi perfil ideal de un político, gobernante o no, es el que tenga las mejores ideas. No que sea alto, que sea bajo, que sea flaco, que sea gordo, que sea blanco, moreno, que sea hombre o mujer. No depende en absoluto de eso. La gente elige de repente a su presidente porque se parece más a ellos y que físicamente y que por tanto va a tomar decisiones que más le convengan en ese sentido. Pues no se trata de eso. Se trata de que tenga las mejores ideas. Para mí, el perfil ideal de un candidato debe ser el que esté dispuesto a discutir sus propias ideas, que tenga ideas originales, que sea auténtico y que no tenga miedo a debatir y a enfrentarse con quien tenga que hacerlo. ¿Y sabes a quién me refiero? De manera más concreta todavía, aunque sé que no va a suceder porque ya hubiera sucedido en este país, alguien como Javier Milei en Argentina. El éxito que está demostrando en un año exactamente de gobierno que lleva, y con esto incluyo también la campaña que tuvo a la Diputación, que en un inicio yo me mostré escéptico porque también pensaba que los desafíos para un liberal en Argentina eran demasiado grandes y que eran jugar otro tipo de rol, otro rol en la sociedad argentina, como el que yo probablemente estoy cumpliendo ahora mismo en Bolivia. Pero me ha demostrado lo contrario y estoy contento de que me haya demostrado que mi escepticismo no estaba suficientemente bien fundado y que es posible hacer las cosas bien y como uno piensa, como lo hizo Milei. Y las concesiones que ha tenido que hacer han sido mínimas, que ese es el principal motivo de mi escepticismo. Dedicarse a la política es primero resistirse a decir la verdad, lo que uno realmente piensa, o comenzar a hacer concesiones. Por eso yo no me dedico a la política, para poder decir lo que realmente pienso sin ningún complejo. Eso es lo que ha pasado en Argentina y es posible y está desafiando todos los libros de texto de todos los politólogos en el mundo y además de los que dirigen campañas. Mi ley es el camino y no lo estoy diciendo solamente porque esté de moda o porque lo esté haciendo a lo grande y realmente sea histórico, sino porque ya lo hicimos también en 1985. Nosotros hemos podido salir adelante diciéndole a la gente, no hay dinero, no hay más dinero, tenemos que hacer ajustes y reformas sobre la marcha, sin rodeos. Y lo hicimos bien y lo hicimos en democracia, no como en Chile que se lo hizo bajo dictadura, por ejemplo. Entonces, hay ejemplos
extraordinarios y numerosísimos que nos permiten ser optimistas en este sentido, Maggie, volviendo al principio y tratando de dibujarte nuevamente una sonrisa después de todo lo que he dicho y con todo lo oscuro que puedo hacer respecto a las perspectivas de 2025. Pero es posible salir adelante. Cuanto más traten de ser como Milei, no llamándose a sí mismos liberales, libertarios, ni tratando de fundar un partido liberal, porque es una de las cosas que más me complican intelectualmente, pero sí tal vez con un partido conservador que tal vez se acerque mucho más a las ideas generales de Javier Milei, no en el detalle, sino al objetivo final, al objetivo común. Algo importantísimo y muy interesante, y con esto cierro, que dijo Víctor Paz Estenssoro en 1985, inmediatamente después de que se aplicó el 21060, es que se debían hacer esas cosas de esa manera, es decir, aplicar el 21060 con tanta ambición política, porque los vientos en ese momento soplaban en ese favor en el mundo, y me estoy refiriendo a la influencia e importancia que ejercieron el Papa Juan Pablo II, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por ejemplo. Es decir, el mundo ahora mismo con la elección impresionante que ha jugado Donald Trump en Estados Unidos, lo que está haciendo Javier Milei y el impacto que ya está generando en el mundo, tendría que llamarnos la atención en Bolivia para saber cuál es exactamente el camino que deberíamos estar recorriendo ahora mismo, sin miedo y sin complejos. Hacia allá tenemos que ir, Maggie. El oportunismo para conseguir una pega en el aparato público agigantado o paquidérmico ya pasó. El oportunismo para mostrarse como un experto que es capaz de solucionar cada detalle del Estado en vez de directamente abolirlo, ya pasó. Ahora es el tiempo de los liberales o de los liberal conservadores, si tú quieres, y los vientos soplan en ese sentido. Espero que esta nueva tendencia dure 20, 25, 40 años. Y por qué no decir para siempre. Esperemos, veamos qué sucede, pero nuevamente mi perfil ideal es de una persona auténtica que se concentre más en las ideas, que esté dispuesto a discutirlas y debatirlas y plantearlas sin ningún complejo. Hacia allá vamos y es lo que espero mínimamente de todos los candidatos en vez de que estén prometiendo convertir el Alto en el nuevo Dubái. Mauricio, te voy a tener que traer a Santa Cruz en enero tal vez. Vamos a hacer un trato, ya te hablo ya como Asociación de Periodistas de Santa Cruz, porque sí, como periodistas nos hace falta tener muchísima más información, ya me decían, para saber hacer las preguntas correctas en el momento oportuno. Genial, así que ¿por qué no? Acepto de entrada, que así sea. Sí, está sí, grabado por si acaso, o sea que no te puedes negar después. Mi firma aquí abajo, Maggie, lo hacemos. Listo, he conversado con Mauricio Ríos, es economista, aquí en esta jornada 30 de noviembre de 2024 en Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop. Esta vez, Davico y Alejandro en estudios de Marítima 100.9 y yo disfrutando de un lugar maravilloso como es San Javier de Chiquito, en un hotel además que ya les cuento, de lujo. Eco Resort, San Javier Eco Resort, me tengo que acordar, San Javier Eco Resort. Nos vemos, vamos escuchando Yolanda, Pablo Milanés y volvemos enseguida con el concejal José Alberti. Voy a ir, venga, un ratingo, espere, antes de que me... Venga, miren, de ella, la mujer que está aquí a mi lado. Mi Danielita. Nos vamos a ir a conversar, ¿no ves? Me voy a un corte. Chau, ya vuelvo.